Muy buenas, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar con puntos de tangencia a una curva, una aplicación de la derivada. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a recordar es que la derivada de una pendiente, que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva. Es decir, recordemos que una recta está de la forma mx más b, donde m es la pendiente y b el punto de intersección con el eje y. Entonces la derivada de una función es la pendiente, es decir, es el m de la recta tangente. Entonces, dicho esto, vamos a resolver dos problemas. El primero de ellos dice, determine los puntos donde la recta es tangente a la curva, y me dicen la curva en este caso es f de x es igual a 4x a la 2 menos 5x más 6, y que es paralela a la recta y igual a 7x menos 2. Observemos que me dicen los puntos de tangencia donde la recta tangente, en esta curva, y que es, en este caso, paralela a esta recta. Vean que lo que me está diciendo que es paralela a esta recta es la recta tangente. Entonces yo tengo que encontrar los puntos de tangencia en esta curva de la recta tangente, pero no de cualquier recta tangente, de una recta que sea tangente a esta curva, pero que también sea paralela a esta otra recta. Dicho esto, vamos a resolver el ejercicio en la pizarra. Tenemos nuestra función, me dice, recordemos que estas dos líneas juntas, lo que me indicaba era que eran paralelas. Lo que me está diciendo es la información, tengo la función 4x a la 2 menos 5x más 6, me dan esta otra ecuación, y es igual a 7x menos 2, y me están diciendo que es paralela. ¿Quién? La recta tangente. Entonces, recordar que si yo determino, en este caso, f derivado, eso va a ser m. M, vamos a ponerle una t minúscula, que sería m de la recta tangente. Entonces yo voy a calcular esa pendiente, voy a poner acá la t, un superíndice, o sea, un numerito más pequeño, una letra más pequeña abajo, que me va a indicar que es la pendiente de la recta tangente. En este caso va a ser la derivada y vamos a derivar esto. Observemos que tengo un 2, este 2 lo pongo abajo a multiplicar al 4, 4 por 2 me daría 8, y le resto 1, 2 menos 1 me daría 1, menos, él tiene un 1 acá, lo pongo a multiplicar adelante con el 5, me daría 5, nada más. Recordemos que aquí tenía un 1, 1 menos 1 me da 0, todo número elevado a la 0 es 1, me queda así. Y el 6, recordar que la derivada de una constante siempre es 0. Ya tengo nuestra función derivada, es decir, ya tengo la pendiente de la recta tangente y sería 8x menos 5. Ya tengo esto. Vamos a ver qué información tengo más. Me está diciendo que esta es una recta que es paralela a esta recta que es la tangente. Entonces, de este dato, yo tengo que extraer quién es m. ¿Ok? En este caso, recordemos que m es siempre la que acompaña a la variable x. Es decir, en este caso, el m de esa ecuación, de esta recta, sería 7. Ahora, como me dice que son paralelas, tenemos que recordar cuál era el principio de paralelismo entre dos rectas. Entonces, si yo sé que dos rectas son paralelas, eso quiere decir que M1, o sea, la pendiente de la primera recta, es igual a la pendiente de la segunda recta. Con esto, esta información o este dato sobre que rectas son paralelas, yo puedo terminar de resolver mi ejercicio. Recordemos que esta era la recta que es tangente, esta es, la pendiente de la recta que es tangente a esta curva. Entonces, bastaría con igualar a las pendientes, es decir, 8x menos 5, 8x menos 5, que sería la pendiente de la recta tangente, va a ser igual a 7, que es la pendiente de esta recta. El ejercicio recordar que me decía que esta recta tenía que ser paralela a la recta tangente. Resolviendo acá me daría 8x
Tengo 7, el 5 está sumando, pero restando, pasa al otro lado a hacer la operación contraria, es decir, a sumar. 8x, tengo 7, le sumo 5, esto me daría 12. El 8 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y voy a simplificar. Podemos simplificar de manera automática, en este caso sería la mitad de 12 me daría 6, la mitad de 8 me daría 4, la mitad de 6 me daría 3, la mitad de 4 me daría 2. La simplificación entonces sería 3 medios. Entonces ya tengo el valor de x para que esta pendiente que es tangente sea paralela a esta recta, ¿ok? Pero ya tenemos el x, 3 medios. Recordemos lo que nos decía la forma de resolver problemas o ejercicios según Poljat, que siempre al llegar a la respuesta final tenemos que recordar qué era la pregunta del ejercicio o del problema. En este caso me preguntaban por el punto de tangencia de la recta tangente en esta curva y que es paralela a esta. Ya tengo un dato, recordar que un punto, eso es muy importante, recordar que un punto es de la forma x, y, eso es un punto, un par ordenado. Ya tengo específicamente la coordenada en x, es decir, mi respuesta sería 3 medios, pero observen que me falta el valor de y, es decir, está incompleta. ¿Cómo encuentro el valor de y? Muy simple, es sustituir 3 medios en la función original, cambiándola por x. Entonces sería, en vez de escribir x a la 2, sería 3 medios elevado a la 2. En vez de escribir 5, 5x, vamos a escribir 5 por 3 medios. Entonces, vamos a borrar este dato por acá y vamos a escribir f, y en vez de escribir x voy a escribir 3 medios. Esto quiere decir que en vez de escribir x acá, lo que voy a escribir son 3 medios. 4 por 3 medios a la 2 menos 5 por 3 medios más 6. Ese sería el dato que me están pidiendo en este caso. A la hora de meter este dato en la calculadora, lo podemos hacer de manera manual o lo podemos hacer en calculadora. A la hora de meter este ejercicio en nuestra calculadora, el resultado que obtengo va a ser 15 medios. Ese va a ser nuestro resultado. Es decir, recordemos que esto siempre iba a ser y. Y va a ser igual a 15 medios. Entonces tendría que escribir nuestro punto 15 medios. Entonces, con este dato, es decir, esta respuesta, recordar que me decían un punto, y un punto es de la forma x, y, es decir, 3 medios, 15 medios, es el punto de tangencia de la recta en esta curva y que es también paralela a esta otra recta. Ese sería nuestro punto de tangencia. Vamos a resolver otro ejemplo. Muy bien, en este otro ejemplo me dice, determine todos los puntos, observen que acá me dice todos los puntos, es decir, puede que existan más de 1, 2, 3, 4, dependiendo propiamente del criterio de la función original, o la curva, como llamamos. Entonces, determine todos los puntos de la gráfica de f de x, y vean que me dice x elevado a la 3 menos 5x más 2, donde la recta tangente es perpendicular a la siguiente recta, y me dice que es x más 7y más 4 es igual a 0. Observemos dos cositas particulares diferentes al ejercicio primero que hicimos. En este caso me dice que es perpendicular. Tenemos que recordar cuál era el principio de perpendicularidad de las gráficas, de las rectas. Y en este otro caso me dan la gráfica a la cual me hacen referencia, que tiene que ser perpendicular a la recta tangente, y observemos que no me la dan completamente despejada, es decir, me la dan en una forma escrita un poco más diferente. Por lo tanto, hay que primero, para encontrar la pendiente de esta recta, hay que despejar la variable y. Dicho esto, vamos a resolver el ejemplo en la pizarra. Entonces tenemos nuestra recta, nuestra función, y lo que tenemos es esta recta y que es perpendicular. Recordemos que este símbolo significaba que la recta era perpendicular a otra recta. En este caso estamos hablando de la recta tangente. Lo primero que voy a hacer acá es despejar la variable y. ¿Para qué la voy a despejar? Porque necesito saber cuál es la pendiente de esa recta.
Entonces, para saber la pendiente de esa recta, tengo que despejar la variable y. Entonces, 7y va a ser igual, el x está sumando, pasa al otro lado a hacer la operación contraria, restar. El 4 está sumando, pasa a hacer la operación contraria. El 7 está multiplicando, pasa al otro lado entonces a dividir. Me quedaría x menos 4 dividido entre 7. Observemos que el 7 pasa a dividir todo lo que está del otro lado de la igualdad. Me quedaría eso. Con ese dato, yo puedo observar entonces que la m de esta recta sería menos 1/7. ¿Por qué? Porque recordemos que es quien acompaña a la x. En este caso sería de esa manera. Entonces sería 1/7. Muy bien, ahora, recordar que m o la pendiente de la recta tangente iba a ser igual a la función derivada, o la derivada de la función. Por lo tanto, vamos a derivar esta función. Y me dice que tengo un 3, por lo tanto lo pongo a multiplicar, lo pongo adelante. Y le bajo 1, 3 menos 1 me daría 2. Menos, aquí tengo 5 elevado, tengo el 5 y tengo x elevado a la 1. Pongo el 1 a multiplicar al 5, 5, y en este caso x quedaría elevado a la 0, por lo tanto no lo voy a poner, sería el 1. Y el 2 en este caso sería, la derivada sería 0. Ya tengo mi dato de cuánto es eventualmente la pendiente de la recta tangente. Pero observemos este dato, esto que tengo acá en el centro, que es lo que me va a permitir solucionarlo. Me dice que eso es perpendicular. Tenemos que recordar el principio de la perpendicularidad. Recordemos que decía que si la pendiente de la primera recta multiplicado por la pendiente de la segunda recta, eso es menos 1. Si esta propiedad, esta igualdad se cumple, entonces estamos ante dos rectas que son perpendiculares, es decir, que se intersecan y el ángulo de intersección es de 90 grados. Este es el resultado que me va a permitir dar respuesta a mi ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo quiero que la recta sea tangente a esta curva, a esta recta, entonces yo lo que tengo que hacer es m, que sería 3x a la 2 menos 5, multiplicado por menos 1/7, me tiene que dar a menos 1. Por lo tanto, se resume, se simplifica a resolver esta ecuación. Entonces recordemos que lo que tenemos que hacer es despejar la variable x. En este caso, como todo él está multiplicando, yo lo voy a pasar al otro lado a dividir. Me quedaría menos 1, dividido todo entre, y observen que todo él está multiplicando, quedaría dividido entre 1/7. Todo este que estaba multiplicando lo pasé al otro lado a dividir. Me quedaría 3x a la 2 menos 5, eso va a ser igual. Recordemos que la simplificación de esto me va a dar 7. Menos 1 dividido entre menos 1/7. Extremos por extremos, 1 por 7 me da 7, 1 por 1 me da 1, negativo ambos, por lo tanto quedaría positivo. En este caso, tengo que recordar que es despejar la variable x, es 7, voy a seguirlo acá, ese 7, 3x a la 2, menos 5, este 7 está sumando, lo paso a este lado a restar, esto me va a dar igual a 0. Tengo 3x a la 2, menos 5, menos 7, me daría menos 12, esto es igual a 0. Observemos que puedo sacar a factor común un número, en este caso un 3. 3, entonces si a este dato le quito un 3, me quedaría solamente x a la 2. Si al 12 lo divido entre 3, eso me va a dar 4. Vean que no hemos terminado de despejar la variable x. En este caso puedo factorizar utilizando la diferencia de cuadrados, quedándome entonces x más 2 y x menos 2 igual a 0. Entonces, para resolver eso, tenemos que decir que estos tres números, 3, x más 2 y x menos 2, multiplicados dan 0. Eso sucede solamente cuando alguno de todos, o todos, en este caso son 0, para poder resolver esa ecuación. Observemos que el 3 no, porque el 3 es una variable, es una constante, ya el 3 nunca va a ser 0. Entonces, se resume en x más 2 igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Esto sale de acá. Tres números que multiplicados me den 0, ya el 3 sé que no es 0, entonces lo puedo cancelar o lo puedo eliminar.
Dicho de otra manera, el 3 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 0 dividido entre 3 me va a dar 0. Entonces me quedaría que este es 0 o este es 0. Despejando de acá, me daría que x igual a menos 2. Está sumando, pasa a restar, está restando, pasa a sumar, sería 2. En estos son dos puntos donde la recta tangente a esta curva la interseca siempre y cuando esa recta tangente sea perpendicular a esta recta. Pero recordemos que son puntos, o sea, la forma x, y. Ya tengo las x, me falta averiguar el valor con y, menos 2. Voy a sustituir, es decir, evaluar en la función cuando x es igual a menos 2. Sería menos 2 tercios, menos 5, menos 2 elevado a la 3, perdón, menos 5. En vez de x voy a escribir menos 2 y aquí sería más 2. En este otro dato, f evaluado en 2, que es el otro dato que teníamos, entonces voy a escribir 2 elevado a la 3, menos 5 por 2, más 2. Lo podemos meter en la calculadora, este resultado, para aligerar un poco el proceso, y me dice que cuando x es menos 2, la respuesta va a ser 0. Y cuando x es 2, vamos a calcular acá, la respuesta me va a dar 4. Es decir, 0 es igual a y es igual a 4, cuando x es menos 2 y 2 respectivamente. Por lo tanto, los puntos de tangencia serían menos 2,0 y menos 2,4. En este caso, la recta tangente a la curva interseca en esos dos puntos siempre y cuando la recta tangente sea perpendicular a esta otra recta que me dieron. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video sobre puntos de tangencia en una curva, una aplicación de la derivada, haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.